¿Cómo puede una pintura de Leonardo da Vinci costar más de 450 millones y pegarse tanto tiempo sin ver la luz del día? Todo eso y más con el Salvator Mundi, que es el Da Vinci más escandaloso de la historia. Durante mucho tiempo, el Salvator Mundi era prácticamente una leyenda. Una obra atribuida a Leonardo da Vinci, pintada sobre el año 1500, sobre madera de nogal, con un tamaño bastante modesto, más pequeño incluso que la Gioconda, pero con una historia brutal. Este cuadro se pinta y de repente desaparece del radar en 1763, cuando ya se le pierde por completo la pista hasta el año 1900. Y es en 2005 cuando dos marchantes estadounidenses, Simon y Parrish, lo compran en una subasta en Nueva Orleans por apenas $1.175. Eso sí, seguramente no como un Da Vinci, sino como una atribución del taller o del Círculo D. En resumen, una copia anónima. Es en ese momento cuando se habla con Diane Dwyer Modestini, a quien se le encarga la restauración de esta obra, que por cierto duró bastantes años, y en esta restauración descubre que hay varios pentimentos, es decir, como repintes encima para modificar posturas, gestos o incluso objetos de una composición original. Eso sí, en esta misma restauración descubre que algunos de los rasgos, como los ojos, responden a casos como muy leonardescos, como que tiene muchas similitudes con algunas obras anteriores. Y después de sacar este Leonardo debajo de capas de mierda, se expone por fin en la National Gallery en el año 2011. Gana un reconocimiento inmediato, pero es en este momento cuando revienta todo, porque desde luego no todos los expertos están de acuerdo en que sea una obra que pertenece al propio Leonardo. Y no estamos hablando de la obra completa, sino de manera parcial, de manera fragmentada. Y es que algunos especialistas, como Jacques Frank, uno de los principales investigadores sobre la figura de Leonardo, dicen que aunque es una obra de calidad, seguramente hayan intervenido algunas otras manos. Porque por lo que sea, en pleno siglo XXI, parece que nos siguen sorprendiendo estas cosas. Y no solo eso, sino que otros, como Charles Hope, dicen que la obra está tan restaurada que incluso es complicado llegar a decir esto, que incluso algunos rasgos anatómicos, como los ojos, que ya venían más o menos avalados, o algunos gestos, no responden exactamente al tratamiento que hacía Leonardo en algunas de las figuras humanas que habíamos visto hasta entonces. Todo esto lo que hace es acudir a figuras del entorno o figuras del propio taller de Leonardo, como Salai o como Botrafio. Pero esto continúa contradiciéndose cuando se le aplican infrarrojos y encontramos en la parte inferior bocetos que sí que responden más a las técnicas y a las formas de trabajo de Leonardo. Esto es un sinvivir. Entonces la pregunta es, ¿de verdad es un Leonardo? Por mucha técnica puntera, por mucha tecnología que se le aplique, la cuestión es que la comunidad todavía no ha llegado a ningún consenso. Fijaos al punto al que llega esto, que en la delegación de Abu Dhabi del Museo del Louvre se han hecho, aunque a puerta un poquito cerrada, algunos análisis que lo único que concluyen es que Leonardo contribuyó de alguna manera a la producción de esta pieza. Pero a la par hay documentación interna, es decir, no accesible al público general, que determina que se pueden constatar datos históricos y documentación que dicen que sí es una producción de Leonardo. Es decir, el propio museo se contradice a sí mismo. Incluso se han aplicado estudios técnicos que analizan el orbe que aparece en la pintura para determinar si, según los medios técnicos y científicos de la época, Leonardo podría haber llegado a pintar un orbe con estas características físicas que en principio sí corresponden a cuestiones de la época, y aunque también se han aplicado tecnologías mucho más contemporáneas con herramientas de inteligencia artificial para intentar leer similitudes en el estilo, todavía no hay nada concluyente. La cuestión es que la ciencia moderna, otra cosa no, pero se ha volcado con esta obra una locura, pero si la autoría es polémica, lo de la cuestión económica y de mercado ya es un thriller financiero. Y es que en 2013 Yves Bouvier, que era un marchante suizo, le compra a Simon y a Parrish y a Adelson, que es un tercer socio que apareció en este transcurso de tiempo, el Salvator Mundi por una cantidad de unos $80 millones a través de una subasta en la casa Sotheby's. Y apenas un día después, esta misma obra, de mano de este nuevo comprador, pasa a Dmitry Ribolovlev, que era un oligarca ruso que estuvo dispuesto a pagar $127,5 millones. Claro, teniendo en cuenta que había pasado tan poco tiempo, Ribolovlev se pispó un poquito del percal y denunció a aquel amigo Bouvier básicamente un poco por estafa. Le acusó de haber inflado los márgenes y de engañarle, ya que incluso hay correos donde Bouvier y Ribolovlev pues van hablando y Bouvier lo que hace es como pushear un poco
y convencerle de que hay otros interesados intentando comprar la obra para subir el precio, ¿no? Para inflarlo hasta la cantidad final de venta. Sea cual sea la conclusión de todo esto, en 2024 un juzgado lo único que emitió fue que la casa Sotheby's, que había estado implicada en esa primera transacción, no tenía absolutamente nada que ver. Sin embargo, hay que tener en cuenta que veníamos de $1.175, que habíamos pasado 80 millones, que habíamos pasado a 127,5, y en este transcurso de tiempo, desde la denuncia hasta lo que se emite por parte del jurado, en 2017, la casa de subastas Christie's consigue vender la obra por $450,3 millones, rompiendo prácticamente todos los récords históricos. Y aunque no se conoce del todo el funcionamiento de la transacción, lo que sí que se tiene claro es que la persona que estuvo implicada en la compra fue un intermediario para el príncipe saudí Mohammed bin Salman. Y aquí se abre una nueva capa del misterio porque este príncipe buscó que esta obra se expusiera en el Louvre y diréis, ¿en el de Abu Dhabi? No, en el de París. Y ni más ni menos que junto a la Mona Lisa, pero no de cualquier manera, sino constatando al 100% su atribución a Leonardo. Por suerte el Louvre de París se negó en rotundo a cumplir estas condiciones por cuestiones de prestigio y de credibilidad. Y desde entonces no se ha vuelto a ver el Salvator Mundi, y aunque hay mil y una teorías, de momento no tenemos nada confirmado. Lo que está claro es que esta obra no es simplemente una obra de arte, es casi una especie de joya diplomática, algo que sirve a medio camino entre una especie de prestigio cultural y a la par de estatus. Así que únicamente nos queda una pregunta en el aire. ¿Vale lo que podría ser o no un Leonardo y toda esta vorágine de cuestiones que le rodean para que alguna institución se juegue el cuello y toda su credibilidad? Esto os lo dejo a vosotros. ¡Hasta la próxima!